Seguimos compartiendo, Padre, este Así documento es. conclusivo de Aparecida. En este capítulo 8 avanzamos, Reino de Dios, justicia social y caridad cristiana. Un tema muy sensible a la identidad del magisterio de la Iglesia de América Latina, porque recordamos que la perspectiva desde los comienzos fue este magisterio que busca encarnarse en la cultura latinoamericana y buscar, perdón la repetición, intentar hallar los caminos posibles para que el Evangelio inculturado produzca los frutos de transformación que se espera de toda acción evangélica, ¿no? Así que en esto el magisterio, después a veces la praxis católica no tanto, pero sí el magisterio, las perspectivas hacia dónde, ha sido muy claro en su búsqueda y después, bueno, nos queda poner en práctica aquello que decimos junto a nuestros pastores, los obispos, ¿no? Ujú. Y en el marco de este capítulo 8 que recién presentabas, Belén, vamos a tomar una serie de puntos del 406, que es el apartado 406, que se titula Globalización de la Solidaridad y Justicia Internacional. Globalización de la Solidaridad y Justicia Internacional. Así que, Padre, podemos comenzar, si te Avanzar. parece, con la lectura de ese Vamos. punto. Vamos por Compartimos partes. entonces desde el punto 406, donde se detallan distintas propuestas desde Ujú. la Iglesia. Dice, la Iglesia en América Latina y en el Caribe siente que tiene una responsabilidad en formar a los cristianos y sensibilizarlos respecto a grandes cuestiones de la justicia internacional. Esto es especialmente importante para los laicos que asumen responsabilidades públicas, solidarios con la vida de los pueblos. Por ello proponemos lo siguiente, y allí se detalla una serie de apartados que inicia, por ejemplo, con el primero, diciendo apoyar la participación de la sociedad civil para la reorientación y consiguiente rehabilitación ética de la política. Ujú. El punto, continuamos, Padre, con Sí, los sí, puntos. sí, sí. El punto B dice formar en la ética cristiana, que pone como desafío el logro del bien común, la creación de oportunidades para todos, la lucha contra la corrupción, la vigencia de los derechos laborales y sindicales, la creación de oportunidades económicas para sectores de la población tradicionalmente marginados, como las mujeres y los jóvenes, desde el reconocimiento de su dignidad. Estamos, ahí seguimos la lectura, Ujú. ¿no? La claridad con que lo plantea no deja lugar a opinión, uno puede estar de acuerdo o no, y ahí sí eso pasa a ser opinable, pero no sobre el texto mismo, por la claridad que tiene, y la claridad nace de la conciencia que la Iglesia tiene, que el mensaje evangélico tiene, afecta a la persona toda, a todas las personas y a la persona en su totalidad, y desde allí hace su planteo social, ¿no? Es decir, hay una imagen integral del ser humano por parte de la lectura que el magisterio hace de la revelación, y esto tiene sus implicancias concretas. Desde allí nosotros planteamos la justicia social y la doctrina social de la Iglesia, y no desde otros lugares, donde a veces se ha confundido en algunas lecturas políticas, sobre todo del gobierno actual en la Argentina, el que lidera a nivel nacional el presidente Milei, y algunos de los sectores que él también representa, que consideran que la justicia social es una basura. Dicho, tomo palabras que ha dicho el mismo presidente, ¿no? Tal vez si uno conversara con él más en términos de la implicancia que tiene esta mirada integral e integradora que la Iglesia y su magisterio tienen al respecto, separándolo de algunas praxis donde uno tampoco está muy de acuerdo cómo se han administrado detrás de la justicia social algunos bienes que son de la sociedad en su conjunto, seguramente entramos y nos ponemos más Claro. que de acuerdo. Salvo que en términos ideológicos, que también puede ser una posibilidad, estemos en presencia de un desdibujamiento del ser humano en muchos de sus aspectos para priorizar solo una dimensión de él, que es la económica o la economicista, y ahí sí no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Ujú. Pero me parece que en mitad de camino en algunas vamos a estar de acuerdo y en otras no. Claro. Lo que sí me parece que no hay que hacer es descalificar un concepto tan claro como el que la Iglesia Mm. impregna en su magisterio de lo que es la justicia social, por algunas experiencias
con las que uno también podría no estar de acuerdo, pero que no representan la doctrina de la Iglesia. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, conceptos padres que se han manipulado mucho desde distintos sectores y por eso es bueno volver a las fuentes para reencontrarnos también con lo que nos dice el Evangelio. Claro, ¿qué es el valor que tiene este espacio para los oyentes? Es, por un lado, ayuda a clarificar cosas que están dando vuelta en el ambiente, como este concepto, justicia social, y lo que se dice de ello, digamos, llamando a la iglesia pobrista a partir, eso lo dicen algunos periodistas, algunos colegas nuestros, pero tal vez porque no conozcan verdaderamente de qué se trata la justicia social, porque no han leído y opinan sin haber indagado a fondo, o porque tal vez, y junto con esto, porque ha habido experiencias detrás de este concepto que mal han sido aplicadas, valiéndose del decir de la Iglesia e identificándose con la Iglesia cuando en realidad no hacen en el todo lo que la Iglesia está proponiendo. Bien. Continuamos entonces con estos puntos que son propuestas para el pueblo creyente, para los laicos. El punto C dice trabajar por el bien común global, promoviendo una justa regulación de la economía, finanzas y comercio mundial. Es urgente proseguir en el desendeudamiento externo para favorecer las inversiones en desarrollo y gasto social, la promoción de un comercio justo y la disminución de las barreras proteccionistas de los poderosos para asegurar precios adecuados de las materias primas que producen los países empobrecidos, entre otros. Está diciendo que hay que aplicar algunas normas para el desarrollo de los pueblos más empobrecidos, que es cuestionador del mundo financiero y economicista, que busca favorecer solamente a los que más pueden y tienen, para que de verdad la distribución y la promoción de las riquezas a favor del conjunto de la sociedad sea más equitativa, ¿no? Básicamente lo que dice es eso el documento. Y en este punto me parece que también es una expresión profética sobre algunos modos de organización social, economicista, financista, que busca más que nada la acumulación de la riqueza, pensando que ésta en algún momento va a derramar sobre el bien de los que todavía no pueden acceder a lo que los hace dignos, lo cual hasta ahora no lo ha demostrado la historia, ¿no? Sí, está muy bien dicha en términos conceptuales, pero la historia no ha demostrado que eso ocurra, porque hay para mi manera de entender, en esto hay una ingenuidad en la concepción del ser humano, que pensar que cuando ya está saciado, entonces va a poder compartir con quienes todavía están esperando su posibilidad. Y eso es desconocer la naturaleza humana, que me parece que todos nos poniendo en mano en el corazón la reconocemos, que si no hay un límite a los procesos de crecimiento y de madurez y de acumulación de riqueza en este caso, difícilmente este derrame pueda darse, ¿no? ¿Y qué pone el límite? La realidad de los otros. Es decir, no mirarme solamente a mí o al grupo que yo represento, sino los demás, para que se produzca una distribución de la riqueza con mayor equidad. Si ese límite no está, la ambición, la posesión indiscriminada de los bienes hacen que yo hasta aquí tenía este límite de acaparación y ahora como tengo más ganas, hago digamos. ¿Y cuándo se produce el derrame? Estoy haciendo señas con las manos para los que siguen por radio, ¿no? Tengo una cierta capacidad, quiero tener más capacidad. Creo yo más necesidad alrededor mío y de los míos, o de los grupos que yo represento, y sigo acumulando. Es una mirada, cuando decimos que se va a producir el derrame, para mí hay una cierta ingenuidad en el concepto, porque se desconoce la ambición sin límites que hay en el corazón humano si no hay nada que lo limite. Para nosotros ese límite lo genera el otro y los otros, los muchos otros empobrecidos. Claro, el reconocimiento. Claro, el reconocimiento. El crecimiento de unos pocos. Claro, la alteridad, digo yo, ¿no? Cuando hay otros, además de nosotros hay otros. ¿Y cómo hacemos para que esos otros también accedan a los bienes que se necesita para ser dignamente felices, digamos, ¿no? Pensaba, padre, qué importante esta serie de apartados
que tienen que ver con la solidaridad global, ¿no? Como decías, mirar un poco más allá de nosotros mismos, y la invitación que nos hace el Papa, ¿no? Esta economía que busca el bien común, pero que va más allá y sabernos parte de un todo, que no estamos aislados, sino que somos parte de un todo, bueno, que tiene que ver con el resto del mundo. Y fíjate lo que marca el punto B que nosotros indicábamos recién. Cosas que nosotros diríamos, es así. Para que haya un bien común, hay que crear oportunidades para todos. Pensemos en el ámbito de la educación, la tienen todos. En el ámbito de la alimentación en Argentina la tienen todos. En el ámbito de la posibilidad de acceso al trabajo como mayor lugar de dignidad la tienen todos. Tenemos que trabajar por ello, está diciendo el documento. Pero después dice, luchar contra la corrupción. No es que haya un nivel de corrupción. Nosotros decimos, a veces simplificamos sobre algunos lugares, pero a veces nosotros sin darnos cuenta participamos en un sistema que ya está así, Claro. que bueno, podés transgredir, nadie te va a decir nada, digamos, Claro, ¿no? ya Pensamos está en la política, viciado de- pensamos... Sí, pero cruzamos la esquina, transgredimos el semáforo y es un acto de transgresión, que no respeta la ley como norma de convivencia, digamos, ¿no? Por supuesto que después hay cosas que mucho más graves que si cruzamos o no el semáforo en rojo, lo cual es bastante delicado. La creación de oportunidades para todos, la lucha contra la corrupción, la vigencia de los derechos laborales. Claro, cuando decimos esto, cualquiera dice, sí, pero fíjate los sindicalistas en la Argentina. Está bien, habrá que corregirlo, pero no es que no tengan vigencia los derechos del trabajador. Claro. Los tienen como conquista de sus propios derechos, digamos, valga la redundancia, ¿no? La creación de oportunidades económicas para sectores de la población tradicionalmente marginados. En la Argentina más de 40 años de marginalidad, pensemos en las mujeres, los jóvenes, y en la Argentina de los que no tienen techo, trabajo, tierra, que es un amplio sector de la población. Bueno, otro de los puntos muy interesantes se dice examinar atentamente los tratados intergubernamentales y otras negociaciones respecto del libre comercio. La Iglesia, a la luz de un balance de todos los factores que están en juego, tienen que encontrar los caminos más eficaces para alertar a los responsables políticos y a la opinión pública acerca de las eventuales consecuencias negativas que pueden afectar a los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población, ¿no? La labor de la Iglesia ahí como profética de la denuncia, ¿no? Y llevamos el último de estos apartados, Padre, llamar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a poner en práctica principios fundamentales, como el bien común, la casa es de todos, la subsidiariedad, la solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Sí, es como lo que venimos viendo desde hace tiempo, ¿no? En este espacio, esta mirada, como decíamos al comienzo, de todos los hombres y de todo el hombre, lo que determina qué decisiones nosotros creemos que hay que tomar a la hora de ordenar el conjunto de la vida social y los beneficios a favor de todos, que tiene como título principal, lo pone allí bien enmarcado el documento, el bien común. El bien común es el que ha de orientar las políticas sociales que se esperan para que ninguno quede desfavorecido y todos podamos acceder en ese sentido a los beneficios en la sociedad. Para esto se necesita de un Estado parado, digamos, no un Estado vacío o ausente, ni mucho menos librado a la oferta y la demanda, ¿no? Que es como si el Estado pudiera correrse. Tenemos como dos riesgos, digamos, ¿no? Un Estado demasiado presente, un Estado demasiado ausente. Claro. ¿Cómo hacemos para que se produzca un Estado con la presencia necesaria para que, digamos, sea un resguardo de los derechos y las obligaciones de las personas y del bien común del conjunto en la sociedad, con indicadores que muestren que esto es así o que hay cosas todavía por trabajar para que eso ocurra, dejando el espacio lo suficientemente abierto para quienes tengan iniciativas al desarrollo de la sociedad lo puedan ejercer con los beneficios que eso supone a favor de quienes invierten para que así sea, pero con un beneficio tal
que no sea acumulación de riquezas solamente para quien lo hace, sino que también sea que tiene su implicancia o su impacto social. Este es justamente el equilibrio que hay que buscar y me parece que es lo que hoy está en discusión en la Argentina, ¿no? Cuánta presencia del Estado, cuánta no presencia del Estado, cómo favorecer la llegada de quienes puedan ayudar al país a ponerse de pie y cómo al mismo tiempo hacerlo de una manera donde haya seguridad jurídica para que, y social, para que los que invierten sientan y sepan que el país les ofrece ciertas garantías y que no sea por pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Que termina siendo muchas veces así cuando rápidamente se cambia la inversión que se viene a hacer por algún beneficio financiero, que es especulativo y que no tiene ningún tipo de implicancia rápida en la productividad, que básicamente es lo que nos va a sacar hacia adelante, ¿no? Bueno, ahí está, me parece a mí, la gran discusión entre los que dejaron el Estado y los que asumieron la responsabilidad delegada por el pueblo. Hay que buscar un punto de equilibrio donde, a mi manera de entender, por ejemplo, la sociedad alemana ha logrado con un cierto modo de ejercicio de la política la integración entre lo privado y lo estatal muy armónicamente, ¿no? Entonces, se puede, sí, depende con qué modelo uno se hace para que eso así acontezca, digamos. Claro. Eso pensaba, padre, desde una mirada institucional, de que queremos entender como Estado, como nación, pero también, como señala ahí el punto, este llamado a todos los hombres y mujeres que son los que ocupan después estos lugares. Sí, no, eso no ocurre por sí si no hay personas que pongan el cuero a favor de esto. Claro, entonces este llamado que también es personal, atendiendo las funciones públicas que quizás se estén ocupando en cada momento, pero este llamado al bien común, que creo que es también lo que cada uno de los ciudadanos manifestamos, por ejemplo, al votar, esa confianza de que los representantes también... Sí, además, lo decimos sin atacar a nadie, ni mucho menos, con un descrédito muy alto sobre la clase dirigente en la delegación de nuestra confianza, que lo dan los hechos de que con estos años de democracia no parece que hubiéramos encontrado la manera de mejor posicionarnos como pueblo y que hoy tenemos números respecto de la pobreza que hablan muy mal de cómo hemos administrado los recursos del conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, también la gente va perdiendo como confianza en este aspecto y hay que levantarla, pero no como un acto declamativo o como una arenga de tribuna, sino como con un nivel de discusión y de consideración que abra perspectivas, que nos corran de esos programas de televisión que nos consumen y a donde nos consumen porque nos cansan, digamos, ¿no? A veces donde las discusiones se hacen gritos y uno pasa por arriba del otro y no hay espacios públicos comunes donde podamos verdaderamente acercar perspectivas, miradas, construir, claro. Bien, recién mencionabas, padre, el tema de la pobreza y tantos rostros sufrientes que hoy también nos duelen. El documento va a abordar una serie de apartados que vamos a compartir después de la pausa musical, ¿te parece? Buenísimo. Hacemos esta primera pausa, entonces, en el recorrido y como siempre está abierto el canal de WhatsApp para que nos podamos comunicar, ser parte también de esta mesa al 3518-171-593.
que ese es un tema, la pobreza en nuestro país, que cada vez crece más, ¿no? Y los gobiernos, en vez de solucionarla, ponen alternativas a través del juego online, o hoy que estuve escuchando en la radio, de que los niños y adolescentes pueden acceder a comprar acciones, CDRs, EDR u otros títulos valores, ¿no? La verdad es lamentable. Y eso los lleva a adorar a Dios dinero, ¿no? Y justo yo estoy leyendo la encíclica que escribió San Juan Pablo II, Laborem Exercens, sobre el trabajo humano, que es muy buena, la verdad. Como él advierte sobre tanto del liberalismo como del comunismo, ¿no? Y define lo que es el trabajo, que hay que poner en el centro a la persona, ¿no? Que colabora con Dios en la creación, ¿no? Así que, muy bueno. Un abrazo, Gonzalo de Mar del Plata. Buenas tardes. Bueno, soy un oyente permanente de Radio María, la cual me parece buenísimo y hermoso todo, pero creo yo que la doctrina social de la Iglesia, la cual yo, integrante de una comunidad y estando en Cáritas, empezamos a estudiarla, no es la que desde los gobiernos de Perón en adelante la han llevado adelante. Me parece que es una doctrina social de la Iglesia al uso de cada uno. No es lo que en realidad, si verdaderamente somos cristianos y lo seguimos a Jesús, tenemos que verlo. Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Muchas gracias por estos aportes que construyen, bonito, que sí, decíamos muy bonito, antes. Sí, seguro. María Marta de Calamuchita trae un extracto de la canción de Baglietto, Para llegar, dice, ganar. ¿De qué sirve ganar si no ganan conmigo los demás? Claro, buenísimo, tal cual. Bueno. De equidad, sí, Belén. Llegan muchos agradecimientos, padre. Griselda, por ejemplo, que se comunica desde Saladas, Corrientes. También por aquí otra oyente, Amelia, dice como siempre, programas brillantes. Así El que Pan Nuestro tiene acostumbrado a los oyentes cosas muy buenas. con los invitados. Y continuamos entonces con este documento que, como anticipábamos, padre, comienza a hablar ahora de estos rostros sufrientes, estos rostros que duelen, y allí se detalla poco a poco, por ejemplo, las personas que viven en la calle, migrantes, enfermos, personas con adicciones, quienes están en las cárceles también, todo un apartado valioso para compartir. Seguro. Muy bien, y vamos a empezar con lo que nos propone el mismo documento, los rostros sufrientes que nos duelen. En primer lugar, las personas que viven en la calle, en las grandes urbes. En las grandes urbes es cada vez mayor el número de las personas que viven en la calle. Requieren especial cuidado, atención y trabajo promocional por parte de la Iglesia, de modo tal que mientras se les proporciona ayuda en lo necesario para la vida, se los incluya en proyectos de participación y promoción en lo que ellos mismos sean sujetos de su reinserción social. Y yo diría que el punto de partida es primero el reconocimiento, ¿no? Cuando abrimos ahí la Casa Madre Teresa de Calcuta, creo que alguna vez lo compartimos también, una de las personas que está incluida ya en la mesa de la casa decía, yo aprendí con el trato, digamos, de los voluntarios, es que soy alguien, que no era un invisibilizado, así dijo, ¿no? O sea, lo primero que para mí hay que hacer es, en la espiritualidad samaritana decimos, es detenernos, Claro. reconocer que eso no es parte del paisaje como el sillón de la plaza, aunque esté durmiendo ahí, no es el sillón de una persona, digamos, ¿no? Entonces, en ese detenerse, en ese frenarse, en ese identificar, ponerle nombre, y después escuchar, ¿no? Y en la escucha, el otro día justamente uno de los habitantes de la casa, que empieza a pedir
que ayuda para salir de la adicción, dice, yo lo que quiero es que me escuchen, qué me está pasando, digamos, ¿no? Es como que le ponen rápidamente palabra a esta etapa, ¿no? En la escucha la persona misma va aprendiendo a escucharse mientras alguien le ofrece un oído. Y es ahí donde se pone de pie. Para mí la persona en el proceso samaritano se pone de pie después de que uno se detuvo para identificarla, que le ofreció un oído, se pone de pie cuando ella misma se registra a sí misma qué es lo que le está pasando, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, ahí empieza todo el proceso después de promoción, acompañamiento, sostenimiento. Pero nadie puede hacer nada por el otro si el otro no logra por sí mismo posicionarse, pararse. Por supuesto que hay que estar al lado, en la escucha, en el mirar, y después el protagonismo es de las personas, digamos, ¿no? Entonces, tal vez haga falta menos de lo que suponemos para superar esta crisis, ¿no? De tanta gente en la calle, Claro. de tanta gente en la calle. Córdoba la proyección ahora es de 1.500 a final de año que va a haber, ¿no? Hasta mitad de año había 700, casi 800, ¿no? 700 y pico. En el centro de la ciudad hablamos, ¿no? Claro, Solamente en el centro de la ciudad. Y además, bueno, padre, de esta tarea de las instituciones, obras de caridad, en el punto 408 se refiere a los gobiernos. Dice, queremos llamar la atención de los gobiernos locales y nacionales para que diseñen políticas que favorezcan la atención de estos seres humanos, al igual que atiendan las causas que producen este flagelo que afecta a millones de personas en toda nuestra América Latina y el Caribe. Claro. Sí, el Estado es el primer responsable, digamos, ¿no? Lo social. Es decir, no es que se pueda producir un corrimiento por parte del Estado sobre la responsabilidad de las personas, salvo que estemos en un Estado ausente, ¿no? Y entonces, ¿para qué estaría el Estado? Bueno, en algunas perspectivas llevadas al extremo, la pregunta ya está instalada, ¿para qué está el Estado? Claro. Claro, el Estado ausente, y no estaría para nada, si no es eficaz y además sobrevalúa su lugar en la sociedad y acrecienta su gasto sin producir los efectos que se esperan, y uno dice, no solamente no está, sino que está haciendo daño, digamos, ¿no? Hace daño al conjunto de la sociedad porque crea un gasto, un déficit que lo pagamos entre todos y sobre todo lo pagan los más pobres. Claro. Ahora, de ahí a que no haya Estado, y hay una distancia grande, el que está no es bueno, hay que mejorarlo, pero que no esté, porque si no está, estamos en un proceso anárquico. Claro. Bueno, que algunos lugares se autodeterminan así, algunos líderes hoy en la sociedad se autodeterminan detrás del capitalismo como anarquista. Ahora, una sociedad anarquista es una sociedad que no encuentra puntos de acuerdo en sí misma para poder llevar adelante sus procesos, digamos, ¿no? O sea, es anarquía, es ausencia de gobierno, digamos, ¿no? ¿A favor de quién? De los más fuertes termina siendo. ¿Vence quién en la anarquía? Es como en la selva, vence el más fuerte, Claro. digamos, ¿no? Es la ley de la selva. Cada palabra, pensaba padre, y cada expresión o término de estos documentos están puestos por algo, ¿no? Y me llamó la atención cuando dice hay que diseñar políticas que favorezcan la atención de estos seres humanos. No dice personas, no dice hermanos, dice seres humanos, como si fuese necesario recordar Recuerda que sos ser humano. que, como decías vos, que hay personas que llegan tristemente a formar parte del paisaje de las calles, de las ciudades, y donde vamos pasando, y al igual que estamos acostumbrados, y es duro decirlo, a ver animalitos en las calles. Sí, más en las calles, en los brazos de la gente, ¿no? Y sí, Lo cual es más también, preocupante. también. O sea, Y estas personas no tienen claro, brazos que los... tenemos muchos animalitos en los brazos de las personas y personas tiradas que nadie las abraza. Y es una contradicción, digamos, Y ¿no? recordar que en esos seres humanos parece tan obvio hoy en los años que vivimos, el tiempo que vivimos, pero está Lo que aclarado. pasa es que el animalito no te habla ni se queja, no te No te cuestiona, compromete. no te compromete. Cualquiera diría sí, porque usted no conoce mi perrito que es tan cariñoso. No digo que sea eso, digo porque
el bichito en tus brazos, digamos, perdón que sea un poco irónico al respecto, no te duele. Aunque vos digas, no, pero no sabes lo que es para mí. Sí, pero si vos tenés un ser humano en tus brazos, lo abrazás en términos simbólicos y reales, cuando grita te va a hacer sentir que es tu grito, cuando llora va a ver que es tu llanto, cuando no duerme va a ser que eres tu no sueño, porque es uno tuyo, sos vos mismo en él. Este es el problema. Claro. Entonces cuando yo lo invisibilizo, lo que hago es considerar que no existe, porque si le diera la existencia en mi conciencia de lo que supone, me dolería. Y si me duele tendría que algo para hacer. Ahí está el problema. Un punto más, el punto 409, recuerda esta opción preferencial por los pobres. Dice que nos impulsa como discípulos y misioneros de Jesús a buscar caminos nuevos y creativos a fin de responder otros efectos de la pobreza. La situación precaria y la violencia familiar con frecuencia obliga a muchos niños y niñas a buscar recursos económicos en la calle para su supervivencia personal y familiar, exponiéndose también a graves riesgos morales y humanos. Sí, yo antes, digo, en el proceso personal que uno va por etapas distintas, ¿no? A mí, la verdad, el niño pidiendo en la calle me hace un dolor. Y antes yo trataba de colaborar, ver, conversar. Ahora yo me doy vuelta que siempre veo un adulto detrás, ¿no? O sea, la mayoría de las veces, al menos acá en el centro, un niño pidiendo supone un adulto que está atrás que lo está mandando a pedir. Y eso no corresponde. Más cuando hay políticas de Estado donde la subsidiariedad por parte del Estado al recurso educativo de alimentación en la, ¿cómo se llama? Asignación universal por hijo, gracias. La asignación universal por hijo, ella es una política muy bien establecida en Argentina. Entonces yo digo, perdón, eso es caridad atender y dar a ese niño que viene atrás, una persona adulta que no lo está haciendo ir al colegio, que no está alimentando y que lo está usando. Yo digo que para mí no. Y entonces, yo antes me dolía decir que no, digo no, mi amor, no es para aquí, para que vos estés pidiendo. Claro. Aunque pobrecito, después uno se come de él, de la mamá o el papá que está atrás. O el mismo niño después sufre las consecuencias también. Te come los insultos, los desprecios, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Bueno, y el punto 410 es otro de los que tiene este apartado sobre las personas que viven en la calle. Dice, deber social del Estado crear una política inclusiva de las personas de la calle. Nunca se aceptará como solución a esta grave problemática social la violencia e incluso el asesinato de los niños y jóvenes de la calle, como ha sucedido lamentablemente en algunos países de nuestro continente. Tremendo. Esta situación de muchos jóvenes, por las dudas estoy diciendo mi opinión, no estoy leyendo, esta situación de muchos jóvenes en la calle pidiendo o mendigando y que inmediatamente se los etiqueta de delincuentes, ¿no? Y ocurre lo que dice aquí, en algunos países directamente con la violencia, asesinato de claro, pero fíjate jóvenes. Lo que dice antes, políticas inclusivas, es decir, no deberían estar en la calle. Cuando vos tenés políticas inclusivas, no deberían estar ahí, digamos, ¿no? Lo que pasa es que cuando vos ves a los estados, nosotros trabajamos con el Estado en nuestras políticas sociales, digamos, como obra, y en el caso de la catedral también como catedral, porque es colaborativa la responsabilidad del Estado, pero después hay que definir claramente entre las políticas que el Estado implementa, las que sostienen el tiempo, que una cosa es declamarla, implementarla y sostener el tiempo, y los proyectos que uno lleva adelante, siempre hay que estar conversando para reajustar y para recordar los compromisos asumidos por parte del Estado en este punto. Y yo comprendo que se vean desbordados, ¿no? No es una crítica sin saber que están desbordados realmente, ¿no? Y la buena gente que hay trabajando ahí, el corazón que le ponen, pero no le alcanza, la verdad que no alcanza. Entonces, hay que seguir insistiendo que tiene que haber una política firme de Estado respecto de esto, en las convicciones y en los recursos. Y hay que estar siempre reasignándolos a favor de cuidar los más vulnerables. Una persona que llega a la calle rompió con todo, rompió
con su historia, con su infancia, con su mujer, en el caso de los varones, con su marido, o ellos dos, los dos en la calle con su hijo, con su pertenencia, con la sociedad, es muy doloroso, ¿no? Nosotros ahí en la casita lo que hacemos es sentarnos a escucharlos, ¿no? Y cuando vos lo escuchás, así, claro, ahora entiendo, ¿no? Claro. O sea, qué lejos que está mi mirada de esta persona cuando la escucho. Cuando la veo, digo, tengo un concepto que me da la imagen, lo que dice, cómo se mueve, cómo habla. Cuando la escuché, me cambió totalmente la idea. Por más que te digan también, yo estuve preso, presa, hemos delinquido, robamos, te lo dicen a veces también. No es que uno tiene ahí a gente que está ahí, que que está con toda la ley, entre comillas, no. Bueno, son gente que... Ahora, cuando vos le escuchás la historia, cómo llegó a ese lugar así. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa persona que tiene esa historia, donde en sí misma está crucificada, no la seguimos estigmatizando? ¿Y cómo hacemos para sacarle los clavos que la tienen clavada en esa historia, Claro. ¿no? Para que pueda verdaderamente resurgir? No es tan sencillo, porque además que la sociedad estigmatiza, las personas tendemos como a encontrar lugares cómodos donde permanecer, ¿no? Claro. El otro día uno allí decía, ¿no? La habían robado, durmiendo en la calle. A él le robaron, los otros. O sea, es realmente muy doloroso. Estoy cansado, dice. Yo trato de portarme bien, pero me tiene que portar mal. Me pasaré 3 meses en Bower y volveré. Como si Bower aquí es la cárcel, ¿no? Como si Bower fuera la salida a su estigma. O sea, como si la cárcel le ofreciera una seguridad y un bienestar que hoy no le ofrece más nada que la cárcel. Aclaro que la cárcel en Córdoba está desbordada, ¿no? No aguanta más nadie, digamos, ¿no? No es que tiene puerta giratoria, no entra más nadie, digamos, ¿no? Entonces es bien complejo, bueno, pero hay que estar y hay que acompañar, digamos, ¿no? O sea, él decía, en el fondo, para sintetizar, él decía, yo debería hacer lo que me hicieron para recuperar lo que perdí, y al mismo tiempo esto me llevaría a estar unos días, unos meses en la cárcel, porque no sería un delito grave, que me va a dar un mejor bienestar que el que tengo en la calle. Ese es su discurso. Su Tremendo. proyecto, padre, pensaba, lo que nosotros llamamos proyectos, Sí, son es esos su- proyectos. Sí, más que eso, yo digo, Adri, porque vos cuando después, ayer hacíamos una ronda de conversación con ellos, ¿no? Y entonces Andrea, que es la responsable, decía, ¿y ustedes cuáles son sus proyectos? Y vos lo escuchás y vos cosas hermosas. Después, yo digo que esto es más que su proyecto, porque cuando piensan proyectos, piensan cosas lindas. Claro. Esto es Estas su son subsistencia. salidas. Claro. Su subsistencia. Vías de escape. Claro, eso escape al dolor, al sufrimiento. Tremendo. Pero bello además, ¿no? Porque son, bueno, nosotros decimos son historias de batallas, de luchas, de no bajar los brazos, de querer seguir en medio de toda esta locura, ¿no? Bueno, Estaríamos hasta aquí, ¿no? los detenidos en las cárceles, que salió el tema, padre, los adictos dependientes, que también el documento le dedica también buena parte de su reflexión. Hay otros 2 apartados que tienen que ver con los migrantes, otra realidad también, y los enfermos, pero me parece que va a quedar Estaríamos, además por el peso de lo compartido estaríamos. Sí, sí, pero invitamos a nuestros hermanos que puedan acceder al documento. Está en internet, Sí. quienes puedan buscarlo en el buscador como documento conclusivo de Aparecida. Estamos a partir del punto 407, se empiezan a describir esta realidad de estos rostros sufrientes. Pueden leerlo, es muy fácil acceso a la lectura también. Sí, aquí incluso, por ejemplo, Vilma, desde Jujuy, nos cuenta que está leyendo el Mira, documento, qué nos lindo. envía, Qué buena alumna. nos envía la foto del documento que bien. tiene en su Ah, casa. mirá. El librito. Se nota El con, librito. con mucho uso, Sí, sí, podemos decir, Qué bueno. y suma su compartir. Dice, hace falta desarrollar más en las diócesis la pastoral de la escucha. Muchos necesitan ser escuchados, jóvenes, niños y adultos. Nos deja este valioso Necesitamos aporte. ser escuchados. Bueno, es el gran aporte del sínodo, ¿no? Bueno, lo hemos compartido estos días, ustedes creo que han hecho entrevistas, ¿no? Y Marcelo decía, Marcelo Sí. Colombo, ¿no? El ascesis de la escucha, ¿no?
es la ascética de la escucha, sin interrumpir, sin interferir, sin interpretar, sin reinterpretar, sin contestar. Sin tener miedo a lo que nos Sí, ¿viste? digan. Una ascética de la escucha. Y bueno, Padre, Muchas gracias. gracias, Padre. Gracias.